Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por acá. Les cuento que estamos todavía en Martinique, que es un territorio francés en el Caribe, es una isla. Así que les voy a mostrar un poquito dónde me quedé, que se llama Village de Lagune. Es una parte como bastante bonita al lado del mar y todo, no tan central en la parte este de la isla. Así que en la parte este supuestamente hay más algas. Eso tienen que tener en cuenta. Ahorita les voy a mostrar la playa y se van a dar cuenta que de verdad que sí hay un poquito más de algas. Pero bueno, les quería mostrar ahí, se van a dar cuenta más o menos de que tiene cara. Si quieren venir a visitar aquí todo, de Colombia, de Venezuela y todo, es súper cerquita, les cuento. Así que es un buen trip y el precio es más o menos bueno, no es tan caro como San Martín, por ejemplo. Quédense conmigo y ahí empiezan a conocer. Chao pues. Bueno, les cuento que esta sería el pedazo de la playa, que realmente estamos aquí. Y lo curioso de aquí es que hay un restaurante que no es parte de él, pero es al ladito, pero parece que antes lo fue. Esto no era esto lo que les estoy diciendo, pero pues ya lo ves. Miren la playa tan chévere. Parece que en el tiempo en que estoy, o sea en este tiempo, tiene alga. O sea, por eso es que ven esa alga y todo, pero pues igual se puede nadar en la parte de allá. Bueno, y miren la mañana en este sitio, de la parte de atrás del apartamento, justo enfrente del mar, y la gente haciendo el, ¿cómo dice eso? Fly surfing, no sé cómo se llama eso. Y como les mostré en parte del video, voy a mostrar un poquito durante el día. Esto tiene cara de qué. Ahí estamos. Es el final de la villa, pero por aquí estamos. ¿Se acuerdan que ayer le empecé a hacer el video, mejor dicho? Entonces miren, ahí está la recepción. Y aquí está el restaurante. ¿Se acuerdan que aquí es separado? Ayer le hice un poquito de tomas ahí en el restaurante. Vamos a darle una vuelta, que ahorita no hay nadie, entonces yo me imagino que podemos dar una vueltica. Está la piscina grande también que les mostré. Creo que anoche quedó bien y todo. Miren cómo es esto de relajado. Aquí está el village donde estamos. Aquí está la piscina, está la recepción. Y miren lo que separa el village del restaurante. Ese es el restaurante que les digo, que esa parte lo puedes venir a visitar. Inclusive si no estás aquí, le puedo colocar el nombre y todo. Aparentemente es muy chévere. Entonces demos una vueltica aquí por este lado, por la recepción y todo, que se ve bien bonita. No sabría decirles cuántas habitaciones hay aquí y todo, pero es bastante amplio y es bastante chévere realmente. Miren, esta es la piscina que tiene un borde infinito. Eso es las piscinas sin fin que les dicen. Así que se las muestro por aquí primero, ahora las muestro por el otro lado. Y ya he venido 3-4 veces, me ha tocado 2 o 3 personas, pero realmente es muy tranquilo esto por aquí. Así que en eso, si quieren estar tranquilos y todo, chéverísimo. Miren los corredores como están de organizaditos y toda la cosa, bien chéveres. Y por aquí se entra a la piscina, pues vamos a dar una vueltica leve para mostrarles ahí. Miren la piscina, lo chévere que es bien tranquila. Como les decía, he venido aquí por ahí 3 veces ya, y de las 3 o 4 veces que he venido hay 1 o 2 o 3 personas máximo. Realmente no hay muchísima gente. Miren lo chévere que es, vean. Muy bacana, ¿sí o no? Tienen sus maticas y toda la cosa. Y la piscina es amplia. Ahí está el mar, ahí está todo el frente del mar. Este es el restaurante. Y estas son todas las partes de la... Y atrás de eso también hay, porque es como un cabo. Así que muy chévere. Vamos a dar la vuelta a la recepción, que me pareció tan bonita cuando llegué. Y este es el restaurante. Ayer vinimos a comer aquí.
Pero también hay un club de lo que acaban de ver, se llama Trois Rivières, o sea, tres ríos. Kite, así es que se llama eso, kite. Así que miren, ve, ahí están. Pueden rentar kayak y todo para hacer la vuelta y todo. Y vean que aquí está el club. Yo I call the kid surf. Aquí les muestran bien clarito dónde se puede hacer. Aquí no se pueden hacer porque es para bañarse. Aquí es donde salen y empiezan a hacer por aquí y por acá. Los he visto hacer por todo eso por ahí. Miren pues, este es el restaurante. Vean qué chévere está. Por un lado queda abierto, por el otro queda cerrado. De la vila o de donde estamos queda abierto, pero obviamente pues que está cerrado. Creo que a mediodía abren para unos drinks, o sea, solo para bebidas, y por la noche sí abren totalmente. Y vean que aquí está la separación. Este garaje separa esto. Aquí estoy dentro del restaurante, como pueden ver, ahí está. Esa es la vila y este es el restaurante. Aquí puedes entrar hacia la vila donde está la recepción y eso. Vamos a una vuelta para el otro lado a ver cómo es. Aquí están los baños y todo. Entonces mire, la gente que viene a hacer el kayak, el kite se parquea ahí o acá. Y vean el lado de la entrada. Interesante, ¿sí o no? Me imagino que todo esto ya lo reconocen por la vuelta que les di anoche. Fue bastante fácil. Ahí está la recepción, que la recepción en la parte de abajo había un sauna, eso está abandonado, eso realmente. En la parte de arriba pues es bonito. Esta sería la parte de atrás. Y como pueden darse cuenta, realmente no es muy usada, ¿ah? Está como muy abandonada por la parte de atrás. Pero en la parte de adelante se ve bonita, creo que es la recepción. Vamos a ver qué está por debajo, hay un gimnasio ahí, ¿ve? Ah, chéverísimo, vamos a ver. No sé si alcanzan a ver, hay un gimnasio ahí, pero realmente está súper abandonado el techo, no creo que eso esté abierto. Y lo mismo por aquí, había una piscina, un jacuzzi, pero eso está, las sillas están feísimas y todo, así que muy abandonadito, vean aquí, vean. Bueno, aquí está todo explicado, vean, el spa, el cardio training, que me imagino que es lo que les mostré, que eso ya no sirve. Están las suites, la playa y el restaurante se llama Le Campeche. ¿Qué les dijo? Vean, el spa, cardio training, vean lo que está convertido, vean. No hay ni paso para allá ni nada, vean, todo está cerrado. Bueno, y aquí lo que le quedé debiendo de la noche pasada. Recuerden lo que les dije, que este era el parqueadero, esto ya no estaba nada con luz aquí. Y ahí está la entrada, ya les voy a mostrar, pero esta es la recepción es bien bonita. Aunque ayer no se veía mucho y todo. Y miren la entrada principal, o sea, aquí llegan, estos son los parqueaderos y toda la cosa. Pero por aquí entran, esa es como la entrada principal. Y por el otro ladito está el restaurante, que el restaurante sí es abierto al público. Aquí ya les hice el video, entonces vamos a ver si nos dejan filmar aquí. Voy a pedir permiso antes de ponerme a filmar para que no se caliente nada. Esto por la noche ayer con el agüita aquí se veía bien bonito. Mírenlo aquí tan chévere, muy bonita la recepción. Esto como que era un club muy berraco, esto les cuento, ya se volvió como puras village, pero esto era como un club bien grande. Miren qué chévere el agüita aquí, con los cactus y todo. Muy chévere. Bueno, les cuento que no hay nadie, entonces me voy a dar una vuelta por aquí. Vean aquí como la entrada principal, la recepción. Unas foticos viejas de las cosas y todo. Abre a las 10 de la mañana. Son casi las 9:30. Por eso es. Vean qué chévere el jarrón aquí. Vean esto tan chévere que está. Vean qué chévere este salón por aquí. Se ve muy bacano. Esto es lo que es que una biblioteca, veo. Pero hace rato no la abren, les cuento. Y esto lo mostré ayer, que había un poquito de luz. Yo pienso que quedó bien. Que hay como unos salones y todo aquí en este fondo. Hay un salón bastante grande.
Y les quería mostrar como el bar café que está abajo, que está abandonado, pero wow, se ve que era buenísimo. Para que se ubiquen, de ahí venimos donde están los jarrones. Y aquí esto se lo mostré, aunque ayer estaba súper oscuro. Son realmente baños. Realmente lo que hay aquí es un baño. Hay un ascensor ahí que me imagino que no funciona. Pero miren este bar que está cerrado, pues, pero se ve que era impresionante. Que hay si oyen es porque están recogiendo la basura un poquito. Pero miren esto tan chévere. Me imagino esto con las botellas y todo como se veía de bacano. Y lo dejaron como quedó. Que miren que quedaron los trastos ahí. El papel. Como lo cerraron, ahí está. Les cuento. Y les quiero mostrar este salón. Que también está muy bonito. Esta entrada que estaba bloqueada. Esta es la playa que ya les di la vuelta bastante. Y miren el salón de aquí. Por aquí le dimos una vuelta ayer también. Miren estas cosas de madera, los bloques tan berracos de madera. Esta casa en madera vale muchísima plata. Ya que tienen como un roto en la parte de arriba y parece que les han entrado cosas aquí, pero como que nadie las limpia ni nada. O ya se cayó, o no sé, o ya lo limpiaron, no sé. Pero miren la cava, o sea, donde guardan los vinos, vea tan bacano, vea. Hoy sí se ve, eso. Hoy sí se ve. Y tenía aire acondicionado y todo, vea, con una FJ todas. Bien, súper elegante esto. Pero pues ya lo tienen como abandonado. Miren lo que les decía de la madera. Esto me parece bacanísimo porque usan la madera. Esto lo mojan un poquito y lo calientan, luego lo enderezan aquí. Y de ahí eso se queda súper fijo y eso no lo mueve nadie. Muy chévere, ¿cierto? Se ve que era un salón bastante cachetoso. Vamos a ver qué hay por aquí atrás. A ver la cocina o algo así. Ah, sí, la cocina. ¿Y esto? ¿Quién sabe qué era eso? Los cubiertos y todo eso. Vamos a dar una vuelta a la cocina o qué. Esto está prendido y todo. Wow, qué cocina tan berraca, mano. Y abandonada, mano. Qué pesar. Sí, se ve que wow, se movía esto bastante. Aquí hay una salida, a ver. Esto sigue para abajo, Hay una salida, ese es el spa. Aquí no se ve nada, sí, eso sí. Y aquí debe ser la otra entrada para lo del club de kite. Pero aquí se ve que hay mantenimiento. Hay un carro. No me meto más para allá. Vean, muchachos, el tiempo lo que hace. Cuando no hay suficiente gente y trataron de tener mucho más volumen de lo que pensaban. Así que se quedan las cosas como quietas, como que cuando se mejore esto lo hacemos. Pero sí, muy chévere. Imagínense cuánto tiempo lleva eso ahí, que es acero inoxidable y está oxidado. Imagínense pues, aunque era una idea. Bueno, y con esto nos despedimos de aquí y vámonos yo para la parte de enfrente para salir de aquí. No se pueden quejar de la vuelta, que quedó bien bacano. Y este bar, hermano, imagínense este bar en una ciudad. Wow, muy chévere. Para que se ubiquen bien ubicaditos. Mira que ahí estaba el ascensor y bajaba. Ahí está el bar, ahí está el salón, los parqueaderos, la recepción, y detrás de esto sería la entrada. Muy chévere, ¿sí o no? Vean este salón, que impresionante, súper grande, les cuento. Este sí es utilizable porque ve que tiene hasta proyector y todo. No sé qué tanto se ve con la cámara, pero bueno, ahí les muestro. Ya en el salón tan chévere, muy bonito.
Bueno, y con esto nos despedimos de la recepción totalmente. Vean los ventiladores, está bien fresquito aquí. Esos techos altos aquí ayudan mucho. Es un sitio realmente que es lejos de la ciudad como tal. Así que si quieren venirse a quedar aquí, necesitan carro. O se pueden venir y se quedan todo el tiempo aquí, que aquí hay de todo también, ¿no? No hay necesidad de estar saliendo y todo. Consejo mío, pues. Súper natural aquí, ¿eh? Miren esto tan chévere. Aunque ayer por la noche ya les di vuelta por aquí. Me imagino que se los voy a combinar lo de anoche con lo del día, que se ve mucho mejor hoy. Vamos a lo de la cancha de tenis. Y un poquito la recepción por fuera, a ver si no me regañan hoy. Vean qué bonita esa Casa Blanca al final allá. Wow. ¿Se acuerdan de ayer? Esa era la recepción ahí. Y vamos para lo de la cancha de tenis acá. Vean lo que está. Miren cómo se ve la cancha de tenis, que ayer no se las pude mostrar. Que estaba súper oscuro. Pero hoy se las muestro y vean lo chévere que está. Hay gente, aunque no hay gente jugando todavía, pero entonces por ejemplo voy la vueltica por aquí. Están cortando el pasto al lado. Y ahí está la recepción en la parte de atrás y está todo el resto de la ciudad atrás. Wow, qué chévere, ¿cierto? Wow. Bueno, esta la voy a hacer de día, a ver si de pronto ese día me quedó mal. Pero ya, la voy a hacer de día aquí. Miren tan bacana el pasaje aquí. Y te lleva justo aquí, vean. Esto lo hemos hecho bastante con el dron, así que se van a dar cuenta realmente. Pero miren qué chévere que se ve, ¿ah? Vean los barcos ahí y todo. Y las olas ahí rompiendo enfrente. Y esta es la última casa de todas, vean. De nuestra villa. Villa de Lagún se llama. Bueno, les cuento que le da a uno como tristeza y guayabo. Sabes que la vida sigue por el donde vives y todo, pero miren esta belleza de la que uno se va. Unas cosas por otras. Tú ves la gente aquí trabajando. Es bastante humilde definitivamente, pero pues igual viven, se levantan. Muy chévere, les cuento. Miren eso, wow, qué panorama. Bueno, espero hayan disfrutado el video. Les mostré un poquito el Village de Lagún, se llama esto aquí, que esto queda en Martinique, que es un territorio francés en el Caribe, es una de las islas del Caribe, así que queda muy cerca de Colombia, de Venezuela y toda la cosa. Por si les da por venir y quieren venirse para acá, como les expliqué en el video, es una parte muy chévere en el sentido de que no es cerca de la ciudad, eso sí, de todas maneras en el video se los debe haber mostrado y todo. Así que es bastante disfrutable en ese sentido, que pueden quedar aquí, pueden hacer todo aquí, no hay necesidad de irse a otro lado, pero si quieren visitar la isla y todo, sí les queda un poquito más largo y les toca, yo pienso que alquilar carro. He visto unas paradas de buses, pero no sé cómo funciona el bus y eso, pero bueno, y es en euros aquí, ¿no? Así que estamos en Francia, realmente estamos en Francia. Así que nos vemos en el próximo capítulo, gracias por estar ahí, chao, chao.